gracias por recibirme en su pantalla. Una sesión dedicada a las relaciones internacionales de los gobiernos de Frente Popular antes de la sublevación militar del 18 de julio de 1936. Es decir, el marco internacional y las interacciones de España en una situación en la que los problemas internos eran prioridad. Empezamos. En esta ocasión voy a presentarles La República en Abandono, mi pequeña aportación al tema que hoy nos ocupa. Ante la sublevación contra el gobierno de la República de los militares destinados en el Protectorado de Marruecos en julio de 1936, minuciosamente preparada desde el mes de marzo con el apoyo de financieros españoles e italianos, el Reino Unido impuso una política de no intervención a la que arrastró a Francia. Por su parte, Italia y Alemania, gobernadas por regímenes fascistas, prestaron todo su apoyo a los militares rebeldes españoles desde su pronunciamiento e incluso antes. La Unión Soviética no tenía relaciones formales con España antes de julio de 1936 y el inicio del conflicto trastocó sus planes de buscar un frente contra el Tercer Reich junto con Francia y Gran Bretaña. Todo este panorama pone de manifiesto la inacción del gobierno de Frente Popular nacido de las elecciones del 16 de febrero de 1936 en materia de relaciones internacionales. Augusto Barcia, nuevo ministro de Estado, carecía de experiencia y el propio presidente del gobierno, Manuel Azaña, era consciente de esa situación, según lo recoge en su diario. La República en Abandono, Relaciones Exteriores de los Gobiernos de Frente Popular, febrero-julio de 1936, es una investigación en fuentes primarias. Parte de la correspondencia diplomática entre las embajadas de España en Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Santa Sede, Unión Soviética, México y los Estados Unidos con el Ministerio de Estado, así como con un vaciado de crónicas internacionales de la prensa de la época según su orientación ideológica. Del análisis de esta información puede deducirse, primero, que la Sociedad de Naciones, referente para la política exterior de los gobiernos de Frente Popular, se encontraba ya en franca descomposición. En segundo lugar, que la Segunda República, agobiada desde sus inicios por los problemas endógenos, no había prestado atención al cuerpo diplomático creado por la monarquía de Alfonso XIII, que mayoritariamente se mantenía en sus destinos. Mi intención con esta pequeña aportación es confirmar la internalización de la Guerra Civil Española, fundamentalmente tras iniciarse el conflicto, así como la nula capacidad de maniobra de los responsables de la política exterior en los meses previos al mismo. Sociedad de Naciones. Frágil equilibrio de las relaciones internacionales. La situación mundial, y más concretamente la europea, en la primera mitad de 1936 es de una tremenda crispación. Tras la primera Gran Guerra Imperialista, 1914-1918, los vencedores habían articulado un sistema de paz basado en el frente de todos los estados reunidos en la Sociedad de Naciones con el fin de garantizar el statu quo del Tratado de Versalles. La primera gran quiebra de este sistema había sido la ausencia de uno de los vencedores y promotor de la idea, los Estados Unidos, que había basculado a dedicarse a una política exclusivamente americanista. Al iniciarse la década de los 30, la decadencia del Pacto de la Sociedad de Naciones se acelera. En 1932, la condena de la agresión de Japón al norte de China había provocado su salida del marco ginebrino. En 1933 lo haría Alemania y, desde finales de 1935, las sanciones impuestas a Italia por su acción imperialista en Etiopía provocaban un desentendimiento franco-británico. En marzo de 1936, Hitler aprovecha el clima de confusión y vulnera el Tratado de Versalles, remilitarizando la orilla
oriental del Rin, que había quedado como zona desmilitarizada en el Tratado de Versalles. La superposición de los problemas derivados de las acciones unilaterales italiana y alemana afecta tan gravemente al equilibrio fraguado con el pacto que éste inicia una rápida desintegración al cuestionarse por los estados más débiles la razón de su existencia. A finales de junio del 36 se supera aparentemente la crisis con la práctica del apaciguamiento de los agresores, a los que tácitamente se les reconocen sus conquistas o aceptan la vulneración de tratados por la vía de reconocer los hechos consumados. El statu quo de Versalles, alterado tan notablemente, permite entrever cada vez más la posibilidad de una guerra generalizada. Las potencias en pugna por la posición de hegemonía en el sistema mundial alterarán el apaciguamiento en unas ocasiones con los hechos consumados y se inicia una carrera armamentística muy importante. Marco exterior de España. Aprovecho en este momento un fragmento de un debate que se celebró por la editorial del libro con Raúl Monteagudo, autor de Cuando los republicanos liberaron país, y Carlos Guerrero, el periodista, creador y conductor de la historia de cada día en Radio Televisión Española. No sé, abro la veda, Pablo, Raúl, no sé quién. Pues dale, Pablo, dale, luego voy yo. Vamos a verlo. El problema de la Segunda República Española es que cuando se crea, después de ese pacto de San Sebastián, deprisa y corriendo por esa dejación de poder, los problemas internos, los problemas endógenos son tan graves que la política exterior, digamos, le prestan poca atención. Y en ese sentido, digamos, yo creo que un poco como por trámite, cuando se está redactando la Constitución de 1931, se dice, y en las relaciones internacionales y en nuestra propia Constitución, en la Constitución del 31, se dice que se someterán a las decisiones y seguirán los dictados de la Sociedad de Naciones, que era la entente que había surgido después de la Primera Guerra Mundial, controlada lógicamente por los vencedores, por Francia y Reino Unido, puesto que Estados Unidos se había salido de la Sociedad de Naciones con su política americana, y España se encuentra, digamos, supeditada en el artículo 65 de su Constitución a las resoluciones de la Sociedad de Naciones, en un tiempo en el que la Sociedad de Naciones inmediatamente hace aguas porque ya no hay una coincidencia de intereses. Ha habido una invasión de Japón en Manchuria, que está el tema de Mussolini invadiendo Abisinia, está el tema de la remilitarización por parte de Hitler del Rin, y todas esas agresiones a los principios de Sociedad de Naciones, pues, digamos, se van por parte de Inglaterra y Francia, según la ocasión, contemporizando y saltándose la torera los principios a los que España se debía en su política exterior. Se debía, además, por mandato constitucional, y eso la creó una situación de debilidad que la hizo muy vulnerable, aparte de que España, como ya en una situación geopolítica de semiperiferia, si seguimos a Immanuel Wallerstein, pues se encontraba en todo dependiente de lo que decidieran los hegemónicos europeos, Inglaterra y Francia. Cuando estos no estaban de acuerdo, la situación española era tremendamente delicada. Vamos a poner negro sobre blanco lo comentado en el vídeo. Es decir, los aspectos concretos del programa de política exterior del Frente Popular. La Constitución Española de 1931, en su artículo 7, recoge: el Estado español acatará las normas universales de derecho internacional incorporadas a su derecho positivo.
En el artículo 65 señala: todos los convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de Naciones y que tengan carácter de ley internacional se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en ellos se disponga. El programa del Frente Popular para las elecciones generales del 16 de febrero del 36 indicaba: como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen. Punto séptimo. Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones, lo cual, desde el punto de vista de un programa político, es decir muy poco, y además escasamente comprometedor. Es evidente que los asuntos internos precisaban de mayor atención y quizás de una negociación más delicada, pero parece probable que este acuerdo de fidelidad al principio de Sociedad de Naciones se alcanzase sin dificultad, dado que se limitaba a afirmar lo recogido en los artículos 7 y 65 de la Constitución. La aplicación de este programa electoral chocó con sus primeras dificultades a partir del 7 de marzo del 36, cuando Alemania ocupó la zona desmilitarizada de Renania, incumpliendo el Tratado de Versalles. El desacuerdo entre las hegemónicas Francia y Reino Unido sobre las sanciones a aplicar coloca a España, que es dependiente de ambas por el protectorado de Marruecos, en una situación diplomática ambigua por la falta de referentes que hasta ese momento había utilizado. El problema real de España en su política exterior es que nuestro país se encontraba al borde de la suspensión de pagos. Tras el crack del 29, el comercio mundial se manejaba a través del clearing, convenios bilaterales de intercambio-compensación. Azaña lo reconocía y trataba de suscribir nuevos convenios, pero se avanzaba muy lentamente. En el libro citamos una amplia panoplia de personajes relacionados con las relaciones exteriores de España en este periodo. Pero hemos seleccionado a 4 como protagonistas de la política exterior del Frente Popular antes de la Guerra Civil. Tenemos a Salvador de Madariaga. La historia de las relaciones internacionales de la Segunda República está indefectiblemente ligada a la persona de Salvador de Madariaga y Rojas. Su propia visión, cargada de lógico protagonismo y autojustificación, la encontramos en sus memorias 1921-1936, Amanecer sin mediodía. Hay que hacer notar que en estas memorias utiliza argumentos contrafácticos con sus propios comunicados con el Ministerio de Estado en la época en que era delegado de España ante la Sociedad de Naciones. Madariaga era funcionario internacional de la Sociedad de Naciones entre 1921 y 1927. Fue embajador en Washington en el 31, embajador en París del 32 al 34, alternando en este caso dicho cargo con la presidencia de la delegación española ante la Sociedad de Naciones. Ministro de Instrucción Pública con Lerroux en 1934, fue asimismo interinamente ministro de Justicia de ese mismo gobierno cuando se tramitó la amnistía de Sanjurjo, algo que le acarrearía la animadversión fundamentalmente de los socialistas luego en el periodo de Frente Popular. Cuando llegó el gobierno de Frente Popular, apoyado por Barcia en el Ministerio de Estado, mantuvo la representación de España ante la Sociedad de Naciones, tema en el que era un experto, como una comisión de servicio. Azaña no se fiaba de él, lo consideraba un enredador dialéctico, y los socialistas, como hemos comentado, lo torpedeaban por sus cargos durante el Bienio Negro. Tras distintas vicisitudes, fue apartado de esa representación de España ante la Sociedad de Naciones antes de la sublevación militar. En segundo lugar tenemos
a Manuel Azaña. Azaña, como presidente del gobierno durante el bienio progresista y el primer gobierno de Frente Popular, antes de acceder a la presidencia de la República, fue el estadista de mayor visión internacional con responsabilidades en este periodo. Marcó la línea de su ministro de Estado, Augusto Bárcena, y le situó un subsecretario experto de su confianza, Rafael Ureña, que hasta entonces había sido ministro de España en Venezuela. Azaña fue consciente de que el principal problema exterior de España era su insolvencia económica y maniobró para paliar esa imagen de falta de capacidad económica de nuestro país. Con respecto a la crisis política europea, las sanciones de Italia y la remilitarización de Renania por parte de Hitler, que ya hemos comentado, estaba convencido de que el voto de España en la Sociedad de Naciones no podía ser decisivo. Es decir, que éramos subalternos de Francia y Reino Unido, y eso nos colocaba, como se ve a lo largo de todo el estudio, en una dificilísima situación. Interesado por comprar petróleo ruso, inició el establecimiento de relaciones diplomáticas, pero éstas no se formalizaron hasta agosto de 1936. Augusto Bárcena, doctor en Derecho y con estudios de Sociología y Finanzas en Gran Bretaña, cultivó el periodismo especializado. Fue francmasón y fundó la revista Joven España. Director por algún tiempo del Diario Liberal, presidente del Ateneo de Madrid y director de dicha institución de la sección americanista, en 1931 fue nombrado presidente del Consejo Superior Bancario. Ministro de Estado del gobierno de Azaña de febrero del 36 a mayo del 36, ocupó un periodo muy corto la presidencia interina del Consejo de Ministros, entre el 10 y el 13 de mayo del 36. Ministro de Estado en el siguiente gobierno de Casares Quiroga hasta julio del 36, suspendido en el cargo durante las horas que dura el gabinete de Martínez Barrio, fue nuevamente ministro de Estado en el gobierno de Giral del 19 de julio del 36 al 4 de septiembre de ese mismo año. Bárcena apoyó la gestión de Madariaga en la Sociedad de Naciones. Para él, y era su punto de vista, las relaciones exteriores eran una cuestión de Estado, no de partido, y en ese sentido consideraba que éstas debían consolidarse en periodos más amplios de tiempo, por lo cual quería que estuvieran ajenas a la dinámica de los cambios de gobierno. Su gran error fue no renovar el cuerpo diplomático heredado de Alfonso XIII. Aunque realizó algunos cambios, no fueron suficientes y la mayoría de los embajadores traicionaron a la República. Finalmente, vamos a mencionar a Lázaro Cárdenas. Las relaciones exteriores de mayor éxito de los gobiernos de Frente Popular, prolongadas después de la Guerra Civil y la posguerra, fueron las establecidas con México, cuyo presidente en dicho periodo fue Lázaro Cárdenas. Cárdenas había iniciado una reforma agraria muy similar a la que se pretendía en España y tuvo que bregar, al igual que en nuestro país, con una oposición fascista. En el bienio progresista se alcanzó un acuerdo para la construcción en España de 15 navíos para la Armada Mexicana, lo que supuso una reactivación de la industria española. Estos encargos se ralentizaron durante el Bienio Negro, añadiendo una suspensión unilateral por parte de España de importación de garbanzos de los estados de Sonora y Sinaloa, que originó un grave problema a Cárdenas. Los gobiernos de Frente Popular resolvieron el contencioso del garbanzo y terminaron los buques Zacatecas y Durango, que estaban pendientes por quiebra de las compañías navieras españolas. En este caso, el Estado asumió el papel de armador. El puzzle imposible que finalmente llevó a la Segunda Guerra Mundial. Todas estas piezas imposibles de conectar constituyeron
el referente de la Guerra Civil Española, que a su vez lo fue de la Segunda Guerra Mundial. Las escasas anotaciones que aquí les presento de algunos de los países constituyen capítulos completos en el libro La República en Abandono. Por ello, les aconsejo, tienen aquí los recursos a su alcance, para que lo lean si les interesa el tema o si particularmente alguno de los países mencionados llama especialmente su atención. Empezamos por Alemania. Con Alemania la República Española tenía una nosia mutua. No tenían problemas bilaterales importantes y por tanto se ignoraban. La remilitarización de Renania puso el tema en la mesa de la Sociedad de Naciones, en la que había que pronunciarse. Cierto es que Madariaga, al frente de una comisión de neutrales, intentó infructuosamente mediar, aunque no lo consiguió. El camino de las relaciones con Alemania se vio afectado por las continuas visitas por parte de algunos de los conspiradores en el golpe de Estado que acudían a Alemania como referente, al tiempo que la prensa conservadora en España también elogiaba las actuaciones de Hitler, lo mismo que la prensa de izquierda las ponía en solfa. Aun sin romper las relaciones diplomáticas con España, colaboraron con los sublevados en el paso del Estrecho. Aún así, siguieron durante un tiempo manteniendo el paripé y solo ya iniciada la guerra se iniciaría o se produciría la ruptura de relaciones. Italia. El dictador italiano, el Duce, entendía el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, como el eje de su política y quería fundamentalmente reforzarlo por la amenaza que consideraba fundamental, que era la del Reino Unido. Por eso hubo actuaciones destinadas a que España integrara fundamentalmente la isla de Menorca en un pacto de defensa del Mediterráneo. Las sanciones de la Sociedad de Naciones por su invasión a Etiopía pues crearon los problemas en dicha sociedad y un posicionamiento por parte de España. El régimen fascista italiano colaboró con los conspiradores desde el principio. El exmonarca Alfonso XIII residía en Roma y recibió distintas delegaciones e incluso estableció un apoyo económico a la Falange. Portugal tenía un régimen fascista y uno de sus temores era que la oposición portuguesa utilizara como base de actuaciones el territorio español para luego acudir a Portugal. Además, históricamente hay una sensación de lo que ellos llaman el peligro español, porque desde la Primera República ha habido entre los republicanos españoles tendencias federalistas que incluían dentro de una república ibérica a Portugal como una pieza más del conjunto de esa federación. Y ese régimen fascista de Portugal tenía también un recelo, un miedo al comunismo y
bueno, pues por ejemplo, trataron de manera muy despectiva a Claudio Sánchez Albornoz, que fue nombrado por el gobierno del Frente Popular ministro en Portugal, y desde antes de la sublevación estuvieron prestando apoyo fundamentalmente financiero a los sublevados. Con el Vaticano, curiosamente tratándose de un gobierno del Frente Popular, se avanzó en una normalización de relaciones con esa taimada política que tenía el Vaticano de ir comprobando si los pasos que se iban dando se asumían, y esas relaciones estaban tan favorablemente encauzadas que cuando se produjo la sublevación de los rebeldes tardaron más de un año en reconocerles como representantes legítimos de España. De México ya hemos hablado de la sintonía con la República. La Unión Soviética. Pues aunque en España había una asociación de amigos de la Unión Soviética secundada por partidos y personalidades de izquierda, Valle Inclán fue uno de sus presidentes, a nivel institucional no había relaciones diplomáticas. La puerta de las mismas se entreabrió, se iniciaron los primeros contactos en la etapa del bienio progresista, pero esa relación quedó totalmente congelada durante el bienio negro y fundamentalmente tras la Revolución de Octubre del 34. La República Española tenía interés por comprar petróleo ruso en el marco en las necesidades cada vez más crecientes de este combustible. Y los gobiernos de Frente Popular, desde la llegada de Azaña, retoman la normalización de relaciones con la Unión Soviética, pero bueno, pues en esos tiras y aflojas de dónde va a estar la embajada, qué tamaño debe tener la misma, cuántos representantes, quién sería el número adecuado, etcétera. Es decir, se lo tomaron con cierta parsimonia, aunque hubo algunas declaraciones en prensa extranjera por parte de Azaña señalando que eran unas relaciones necesarias y deseadas. No obstante, la presencia de embajadores de la Unión Soviética en Madrid y de Madrid en Moscú no se materializaron, no se formalizaron hasta después de iniciada la sublevación. De hecho, la guerra española, el conflicto entre el fascismo y los regímenes democráticos en España, trastocaban los planes de Stalin. Stalin había establecido en el 35 un pacto franco-soviético para tratar de aislar a Alemania, y su afán diplomático en ese momento no era posicionarse estratégicamente con un posible Estado socialista comunista al sur de Europa. Lo que a él le preocupaba era Alemania, y por tanto su intención era crear un frente fuerte que atenazara a Alemania con Francia y con Reino Unido. De Francia solo podemos decir que desde la Guerra de Sucesión, de principios del siglo XVIII, es el referente cultural, histórico y político en unas relaciones que en un momento dado, tras la invasión napoleónica, respondieron con una guerra, pero que a lo largo del siglo XIX fueron un continuo fluir de sobre todo inversiones y acogimiento, además, pues desde carlistas a borbones exiliados, como es el caso de Isabel II. Su importancia crece con los problemas a principios de siglo con la guerra de Marruecos, y sus diferencias con Reino Unido crean un problema con España que depende de ambas. Además, en mayo se producen unas elecciones generales
en Francia, que ganaría un Frente Popular muy similar al que había en España, pero la beligerancia de la derecha, anunciando todo tipo de males y poniendo como ejemplo a España y la situación sociopolítica violenta que se vivía en nuestro país, fue la tónica común de esa propaganda electoral de derechas en Francia en la primavera del 36. Finalmente, Estados Unidos, teníamos unas relaciones en las que la guerra de Cuba, la guerra de España contra Estados Unidos o Estados Unidos contra España, estaba continuamente en el retrovisor. Estados Unidos había adoptado una política de ignorancia de Europa para centrarse en esa política americana de América para los americanos. Y en ese marco, pues obstaculizó la pretensión de España de participar en una conferencia de paz prevista en Buenos Aires para diciembre del 36, con los que los gobiernos de Frente Popular, concretamente Barcia, inició ya una serie de contactos con los distintos estados para ver cómo se desarrollaban y el papel que antigua metrópoli colonial podía representar en los mismos. Para terminar, ya hemos comentado que las relaciones con el Reino Unido, que habían pasado por distintos altibajos, pero económicamente eran importantes a lo largo del siglo XIX, primero por la intervención inglesa en la guerra de la independencia contra los franceses y luego por las numerosas inversiones británicas en España, añadiendo el contencioso del control del estrecho con ocasión del protectorado de España en Marruecos, esas relaciones comerciales muy desiguales para España tenían una importancia capital. Desde el punto de vista geoestratégico, desde agosto de 1935, el Foreign Office propició un pacto triangular con Portugal y España que era para oponerse, digamos, a la política expansionista italiana. Esto está enredado en todo ese contencioso ya comentado de las diferencias al tratamiento de Italia y Alemania en la Sociedad de Naciones. Y a su vez hay unos cambios en el gobierno británico de pasar de un partido conservador a uno laborista que alteran todo ese escenario. Tras remilitarización de Hitler de la zona de Renania, esto se acentúa. Y cuando finalmente estalla la sublevación militar, Inglaterra propicia, para no enemistarse excesivamente con las potencias fascistas italianas y alemanas, una política de no intervención que tendrá una importancia absolutamente decisiva. A finales del 36, la situación provisional de Francia, que hasta la resolución de sus elecciones en mayo estaban, bueno, pues en una situación de stand-by, había una serie de conflictos que esa política de apaciguamiento de Hitler pues pondrán absolutamente en una situación muy precaria por cómo se desarrollará el apoyo al gobierno legítimo de España. Les agradezco su atención. Mi afán por este periodo lo despertó mi madre, Fernanda Segura, que fue farmacéutica voluntaria en el Hospital de Sangre que se instaló en el Hotel Palace de Madrid al inicio del conflicto. Por ese establecimiento, además de su utilización como centro sanitario de urgencias, pasaban periodistas y diplomáticos de medio mundo. Ella me trasladó que no llegó a comprender por qué
en el panorama internacional no se apoyaba a la República Española. En este libro comparto las respuestas que he sido capaz de encontrar. Si el tema ha sido de su interés, les invito a leerlo. Nada más. Como siempre, cuídense, cuidémonos.